Derivadas de funciones algebraicas. Vamos a ver la definición de una derivada. La derivada en sí es un límite, ¿sí? En sí la definición de derivada es un límite. Vamos a anotar como definición. Definición, la derivada en sí es un límite cuando h tiende a cero, ¿sí? De la siguiente expresión, f de x más h menos f de x dividido para h. A esta expresión de aquí, a esta expresión se le conoce como un cociente de diferencias, o también se le conoce como un cociente incremental, ¿sí? A toda esta expresión de aquí se le conoce como cociente de diferencias o cociente incremental. Si nosotros sacamos el límite de esa expresión cuando h tiende a cero, ya recordemos pues el concepto de límite, es a qué valor de y, ese sería un valor de y, a cuál se aproxima la función, cuando h, en este caso ya no x, sino cuando este valor de incremento, ¿sí? Es muy, muy pequeñito, cuando el valor de incremento se aproxima a cero, ¿sí? Entonces el límite, perdón, la derivada en sí es una expresión, ¿sí? Es otra función, ¿sí? La derivada de una función es otra función, ¿sí? Y el concepto es de límite cuando h tiende a cero de esta expresión de f de x más h menos f de x sobre h. Esto es un cociente incremental. Lo que saca el cociente incremental es en un incremento muy pequeño, por eso se está sumando acá a x le sumamos h. H es un valor muy cercano, bastante cercano, se aproxima a cero. Por ejemplo, 0,00000001, un valor bastante cercano a cero. ¿Sí? Este cociente incremental se aproxima muchísimo al valor de cero y por lo tanto aquí f de x más h va a ser un valor y, ¿no es cierto? Un valor de y en un punto E1, por ejemplo, y menos f de x, un valor muy cercano a este otro punto y, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es restando los valores de y, un y2 menos un y1, por ejemplo, pero en un espacio muy pequeño de diferencias, ¿no es cierto? Por eso h tiende a cero. Y eso dividido para ese espacio, eso lo que me da es un cociente, me da un valor que se llama la derivada. Ahora bien, la derivada, vamos a hacer la notación, vamos a anotarla como f' de x. ¿Sí? La notación pues va a ser f de x. Si yo tengo una función f de x, más bien dicho, la derivada va a ser su derivada, va a ser f' de x. ¿Sí? Esto es la primera derivada con respecto a x, f' de x. Es primera derivada porque también hay segunda derivada, sería f2' de x, la segunda derivada, f3' de x, la tercera derivada, eso vamos a verlo en otra ocasión. ¿Sí? La derivada de f de x se denomina f' de x. En este sentido también se puede expresar la derivada como de y sobre dx, sería la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Repito, esto se lee pues f' de x o primera derivada de f de x o derivada de la función f de x, cualquiera de las tres formas, es derivada de f de x, derivada de la función f de x o primera derivada de la función f de x o simplemente derivada de f de x si se trata de la primera derivada. ¿Sí? Lo de acá se lee pues derivada de y, ya que f de x es y también. ¿Sí? Con respecto a x. Estamos derivando y con respecto a x. Puede hacer así también la notación. O directamente la notación pues se puede escribir. Obviamente aquí si la función fuera y.
O si fuera f de x, pues sería la derivada de y sobre dx. Otra opción también, si yo tengo ya la función, no me dan la función y igual a algo o f de x igual a algo, sino solamente la función, por ejemplo, x más 3. ¿Sí? Yo puedo expresarlo, la derivada, como derivada de x más 3, simplemente en función de x, ¿no es cierto? Derivar eso en función de x. ¿Sí? Es igual, derivada de x, perdón, acá era derivada de y con respecto a x, lo pongo en mayúsculas, y acá es derivada de x más 3 con respecto a y. Estoy derivando esa expresión, x más 3, con respecto a x, ¿sí? De esas tres formas se puede expresar una derivada, ¿sí? F' de x, la más común, la que vamos a usar ahora, F' de x, la más común, primera derivada de f de x, ¿sí? De y sobre x también es una expresión, derivada de y con respecto a x, o derivada de con respecto a x, ¿no es cierto? O derivada de la expresión con respecto a x. Todas estas son derivadas. Como derivamos, pues sacando un límite en primera instancia y luego pues se puede usar propiedades para evitarnos hacer toda esta operación, para evitarnos sacar todo este límite cuando h tiende a cero. Lo que podemos hacer directamente es simplemente usar propiedades. Pero vamos a aprender a obtener la derivada mediante la definición. La definición, les repito, es el límite cuando h tiende a cero de esta expresión que se llama cociente de diferencias. ¿Sí? La derivada en sí, ¿sí? F' de x es igual, si hacemos relación con una función lineal, es igual a la pendiente de la recta o pendiente, pues, pendiente en un punto X es igual a M. ¿Sí? Y recuerden que la pendiente también es igual a la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente, pues, del ángulo de inclinación con respecto al eje X de la línea tangente que está ahí, ¿sí? La derivada también, pues, es igual a la pendiente y esto es igual a la tangente del ángulo. Si nosotros tenemos una función, cualquier tipo de función, racional, irracional, lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, ¿sí? Por ejemplo, una función cuadrática de este tipo, ¿sí? Se va abriendo pues hacia arriba, ¿no es cierto? Tiene un punto mínimo. Si yo quiero sacar la derivada, ¿no es cierto?, con respecto a x, en cualquier punto de la función, ¿sí? La derivada es el límite cuando x tiende a cero, cuando h tiende a cero, perdón. ¿Qué es el valor de h? Es un valor bastante pequeño, por ejemplo, si le hago una escala más grande, pues digamos que es entre este punto y este punto. Este es el valor de y, este es el valor de x. ¿Sí? Lo que hacemos, pues, en la derivada es obtener este valor de y, este valor de x, ¿sí? Dividir para h, para este cociente incremental, ¿sí? Yo le voy a hacer mucho más grande simplemente para poder explicar el concepto de derivada en la gráfica. De hecho, la derivada se saca pues de un punto cualquiera, o de una función, perdón, lo que me da es, lo que les explicaba acá, la derivada de cualquier punto en x me da igual a la pendiente, y justamente la pendiente es igual a la tangente. Esta recta de aquí es una línea tangente, o recta tangente, y justamente la pendiente me da de esta recta tangente. Y la derivada en cualquier punto x aquí, lo que me da es la pendiente ya saben que es igual a la tangente del ángulo, ¿sí? De este ángulo de aquí, el ángulo formado con respecto al eje X positivo, ese es el ángulo teta.
Me da ese ángulo. ¿Por qué me da ese ángulo? Vamos a relacionarlo un poquito. Si nosotros decimos que f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? El límite de eso pues es igual a la derivada, ¿sí? Viéndolo gráficamente, si nosotros, por ejemplo, trazamos otro punto aquí, ¿no es cierto? Y esto lo voy a ampliar bastante más grande. Pues voy a ampliarlo, por ejemplo, haciéndolo acá. Voy a dibujar esta parte de aquí, muchísimo más grande, ¿sí? Entonces, supongamos que ese punto es este, y el otro punto que voy a tomar de referencia es este de acá. Este punto de aquí es f de x más un incremento h. Este punto de aquí es f de x más un incremento que tiende a cero, que aquí está bastante grande, de h. Este punto de acá es el f de x normal. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí, viendo, digamos, de forma ampliada, ¿sí? Es el f de x y el otro punto es el f de x más h. El incremento que estamos haciendo, este incremento de aquí, acá, es el incremento h, por eso estamos poniendo f de x desde este punto, perdón, no f de x, sino aquí es x, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo bien, esto es x, este es el punto x y este es el punto x más h, ¿sí? X y este es el punto x más el incremento h que tiende a ser. Vamos bien, esto es x más h que tiende a ser. ¿Sí? Aquí obviamente he ampliado muchísimo más. Este h es casi tiende a cero, debería ser una distancia muy, muy pequeña, que está ampliado nada más para que se entienda. Ahora sí, este punto de aquí es el punto f de x más h, porque es el punto en y. Si yo reemplazo una función x más h, o sea, este punto de aquí, me da el valor de y. ¿Sí? Justamente ese punto me da el valor de y. Y este otro punto de acá me va a dar otro valor de y. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí es el punto f de x simplemente, ¿sí? Al reemplazar en vez de y pongo x. Esto es f de x. Y esto de acá es f de, perdón, esto es x, x más h, esto es f de x, este punto de aquí es f de x. Y este punto de acá es reemplazando el punto f, x más h, pues es f de x más h, ¿sí? Recuerde que f de x más h, pues es un punto en y, reemplazando x más h en la función. Y cuando reemplazo, cuando x, el punto x, cualquiera, cuando reemplazo un valor x en la función, pues me va a dar este punto. La cuestión es que aquí hay un incremento que tiende a cero. Ese incremento se llama h, ¿sí? Restando, pues x más h menos x me da h. El punto h es el incremento h. Por eso acá le puse x más h, sumándole a x, h, ¿sí? Este es el incremento h. Entonces, este valor de h tiende a cero. Esa es la definición, ¿no es cierto? Y de ese cociente de diferencias. Analicemos un poquito el cociente de diferencias. ¿Cuánto mide esta distancia de aquí? Esta distancia de aquí. Pongámoslo acá. Esta distancia de aquí a acá mide el valor de f de x más h restado menos este valor de f de x. Esa es esta distancia de aquí. Es f de x más h, o sea, este valor de acá menos este valor de acá, pues me va a dar esa distancia. Por ejemplo, si aquí fuera, según esta escala, fuera aquí 4 y acá fuera 3, esta distancia de aquí a acá fuera 4 menos 3, 1. Esta distancia fuera 1, ¿sí? Según este ejemplo de aquí ampliado, ¿no es cierto? La distancia h ya la tengo, y si yo quiero sacar la tangente de este ángulo, o sea, si aquí yo uno con una línea recta, estos dos puntos que tienden prácticamente a cero, o sea, la distancia es muy cercana, la distancia entre estos dos puntos es muy, muy cercana, de tal manera que se forma una línea tangente entre esos dos puntos, una línea secante que a la final se transforma en una línea tangente, ya que va a cortar, como es tan pequeño el valor de h, básicamente pues le corta en un solo punto,
y esta es una recta tangente. La recta tangente corta en un solo punto a la curva, en este caso, ¿sí? A la curva de la función. Es una recta tangente. Si yo saco el ángulo, fíjense que aquí se forma un pequeño triángulo, ¿sí? Si yo saco el ángulo con respecto al eje X, este ángulo de aquí con respecto al eje X, a la horizontal, ¿sí? Este ángulo obviamente que es el mismo ángulo de acá. Si yo saco este ángulo es igual a este ángulo de acá, ojo, ¿no es cierto? Porque es la misma horizontal, ¿sí? Entonces, si yo saco la tangente de ese ángulo, ya sabemos que la pendiente es igual a la tangente, ¿sí? La tangente de ese ángulo es igual a cateto opuesto, que es esta distancia de aquí a acá, ¿sí? Si estoy sacando de este ángulo de aquí, el cateto opuesto es esta distancia de aquí a acá, y esa distancia equivale a f de x más h menos f de x. Este es el cateto opuesto dividido para el cateto adyacente, que sería esta distancia de aquí. Si yo saco pues este triángulo de aquí, si ven, este pequeño triángulo, vamos a formarle un triángulo, este es el cateto opuesto, ¿sí? Este de aquí es el cateto adyacente. ¿Ya? Estoy sacando la tangente de este ángulo, que es la tangente de este mismo ángulo, sino que le pongo acá para que se note más, es la misma recta horizontal. Por lo tanto, el ángulo es el mismo, ¿no es cierto? El cateto opuesto es f de x más h menos f de x sobre el cateto adyacente, que es f de x. Sí, perdón, en este caso es h. Esta distancia de aquí a acá es h, ¿sí? Esta distancia de acá, dividido para h. ¿Y esto qué me da? Me da el cociente incremental que iniciamos pues definiendo la derivada. ¿Sí? Entonces, la derivada es este cociente incremental. ¿De dónde salió ese cociente incremental? Dando dos valores de x, en un valor de x y luego incrementando, ¿sí? El otro valor cuando x, dando un valor, perdón, cuando x vale tanto, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale y? Y luego dando un valor, incrementando ese valor de x para obtener otro valor de f de, otro valor de y, incrementando un valor muy, muy pequeño de h cuando tiende a cero. De tal forma que aquí, ¿sí? Se crea una línea tangente, realmente que pasa por dos puntos muy, 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 muy cercanos, que a la final va a ser, se va a ver como uno solo, ¿sí? Porque la recta tangente cruza o, o corta en un solo punto a la línea, y como este incremento de aquí, como esta distancia h es tan pequeña, básicamente va a estar sobre un mismo punto. Pero hacemos ese truco para poder sacar la tangente, justamente la tangente haciendo cateto opuesto, que es esta distancia sobre el cateto adyacente, que es esta distancia h. Esto de aquí mide esta distancia h, y esto de aquí mide esta distancia f de x menos más h menos f de x. ¿Sí? Esto es la tangente del ángulo. Con esto sacamos la tangente de este ángulo, podemos sacar el ángulo, y esa es la pendiente. Esa es la definición de pendiente. Ahora, si obtenemos nosotros el límite en un punto x determinado, ¿sí? En un punto x determinado, justamente es el límite cuando h tiende a cero. Recuerde que el límite es cuando x se acerca a un valor determinado. ¿Cuánto vale y? ¿Sí? ¿O qué valor vale y? Justamente, pues, ese es el límite, ¿sí? Y esta expresión, al resolver esa expresión, pues nos va a dar la expresión de la derivada. ¿Ya? Pues la derivada, esto va a ser igual justamente a la derivada al cociente de diferencias que dijimos, ¿no es cierto? Entonces, la derivada, poniendo la f' de x, es igual al límite cuando h tiende a cero, de este cociente de diferencias que se llama, o de esto que hemos deducido nosotros, pues que es en sí la tangente del ángulo, pues con respecto, la tangente de este ángulo, de esta recta tangente, sí, que forma, pues que pasa justamente por esos dos puntos, x y x más h, ¿sí? Por esos dos puntos en la función. Si nosotros sacamos ese límite va a ser igual a la derivada. ¿Sí? Esa expresión que nos va a salir ahí es la derivada. Y si yo reemplazo cualquier valor en esta derivada,
¿sí? Me va a dar pues justamente la pendiente en cualquier punto, un punto X, acá, en cualquier punto, en este punto de acá, cuál es la pendiente, cuál es la tangente, me va a dar igual la tangente del ángulo o la pendiente, ¿sí? Entonces, de eso se trata la derivada y se relaciona pues en muchos campos para medir la variabilidad, ¿sí? Por ejemplo, la razón de cambio, ¿qué cambia? ¿Cuánto cambia en este punto Y? Fíjense que en este punto Y, pues, digamos, el cambio que tiene la función se refiere a Y, ¿no es cierto? Si nosotros vemos en sí la pendiente, más bien dicho, está relacionado pues con el cambio que hace la función de un punto X a otro punto. Justamente en este punto, ¿qué sucede alrededor de un punto cualquiera en X? ¿Sí? Cuando sacamos la pendiente, lo que realmente estamos haciendo es justamente sacando un límite alrededor de este punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y al sacar ese límite, pues es igual a la tangente del ángulo, pues de esta recta tangente, como ya les acabo de demostrar, y eso es igual a la pendiente, como eso ya sabemos, conceptos anteriores de rectas, ¿no es cierto? Eso es la derivada en sí. Nosotros vamos a usar en una primera instancia la definición de la derivada, que es el límite cuando h tiende a cero de este cociente de diferencias para encontrar la derivada. Por ejemplo, empecemos encontrando la derivada de una función sencilla. Si yo tengo la función f de x igual simplemente a x más 1, una función lineal, yo quiero encontrar la derivada de esta función usando la definición, pues yo pongo f' de x. La primera derivada de la función f de x o derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h de este cociente incremental, que ya saben que viene de la tangente, ¿no es cierto? Menos f de x dividido para h. Esto viene de cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? De una función cualquiera donde trazamos una línea tangente, que más bien dicho, donde hacemos un incremento bastante pequeño que tiende a 0, ¿sí? El límite de eso justamente es la expresión que es la derivada. Esa expresión que es la derivada, ¿no es cierto?, me va a permitir obtener la pendiente o la tangente del ángulo en cualquier punto, ¿sí?, de la función. Ahora bien, la función es x más h, por lo tanto, acá voy a resolver qué es f de x. Voy a poner acá f de x, es la función original, que es esta de acá, f de x es x más 1, ¿no es cierto? ¿Qué es f de x más h? Es reemplazar en vez de x, colocar x más h. Y eso pues voy a poner aquí reemplazando en este cociente, como por decirlo así, pues en esta fórmula del límite, ¿no es cierto? En esta fórmula para obtener la derivada. Entonces, f de x más h, en vez de, perdón, f de x es x más 1. Voy a poner así, x más 1. Eso es f de x, claramente está ahí. F de x es esto, y f de x pues es lo mismo. F de x más h es en vez de x, colocar x más h. Eso es f de x más h. Por cada x que vea, coloco yo x más h. Y continúo con la función sigue más 1. Es lo mismo que sacar, por ejemplo, f de 2. Nosotros cuando poníamos f de 2 decíamos, en vez de x, hay que poner 2. En vez de x, hay que poner 2. Eso es f de 2. O f de 5, en vez de x ponemos 5. En este caso es f de x más h, en vez de x, coloco x más h. Tal como si fuera un número. En vez de x, coloco x más h. En vez de esta x de aquí, estoy colocando x más h. Más 1. Resuelvo esto, quitando los paréntesis, y me queda x más h más 1. Esto es f de x más h. ¿Sí? Por lo tanto, al reemplazar, ¿sí? Tengo que reemplazar ya en la función, en la fórmula, perdón, en la derivada. La derivada es ese límite. Continuando acá, digo que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿cuánto vale f de x más h? Vale x, pongámoslo así, x más h más 1. Esto es f de x más h, siguiendo la fórmula siguiendo la definición, ¿no es cierto?, de derivada. Esto de aquí es f de x más h, justamente
la primera parte de ese cociente de diferencias, llamémoslo como una fórmula, ¿no es cierto? Menos f de x. ¿Qué es f de x? F de x es, pues, obviamente aquí vamos a poner menos. F de x es la función original, x más 1, ¿sí? Por eso le puse ahí entre paréntesis, x más 1. Luego habrá que cambiar el signo. Recuerden que estamos restando toda esta expresión. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los signos. Todo esto de aquí es f de x. Todo esto es f de x, ¿sí? F de x más h menos f de x. Todo esto dice dividido, vamos a llamarlo así como una fórmula, ¿sí? O el cociente de diferencias dividido para h, seguimos estrictamente lo que dice ahí, dividido para h. Si sacamos este límite me va a dar la derivada, ¿ya? Entonces, les repito nuevamente, la primera derivada es igual al límite, cuando h tiende a 0, de esta expresión. Esta expresión es sacar f de x más h. F de x más h es, en vez de x de la función f de x, poner x más h, ¿sí? Y por lo tanto, la expresión f de x más h es esta de aquí, ¿sí? Justamente tomamos eso de ahí, f de x más h es, y le ponemos aquí, llamémoslo una fórmula, le ponemos en ese cociente, le ponemos en la definición, como quieren llamar, como quieran llamarle, y este f de x más h, perdón, y el f de x de acá, le colocamos pues acá abajo, ¿sí? En el f de x que estamos anotando aquí. Pongámosle más acá arriba, para que ustedes se noten, ¿no es cierto? Eso simplemente. Dividido para h, h pues es simplemente fijo, dividido para h, es ese incremento que tiende a 0. Y listo, resolvemos esto y me da la derivada. Resolviendo esto me da igual al límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué? Vamos a quitar aquí los paréntesis, x más h más 1. Aquí menos por más es menos x, y menos por más es menos 1. Todo lo que está dentro cambia de signo, ya que está el menos adelante, dividido para h. Dividido para h. Aquí podemos simplificar algunas cosas, o más bien dicho, restar. Más 1 menos 1 se simplifica. No se simplifica, se resta, se anula, queda 0. Y este x, con este x, más y menos se anulan, queda 0. Lo cual me queda solamente h. Me queda h nada más. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? De h nada más sobre h. Ahora sí se puede simplificar. H sobre h me da 1. ¿Sí? H sobre h me da 1. Por lo tanto, esto acá, límite cuando h tiende a 0 de 1. ¿Qué es esto? El límite de una constante. El límite de una constante es la misma constante, es igual a 1. El límite de 1 es 1, ¿sí? Ya que tengo que reemplazar, recordemos que esto, pues, usando las propiedades, tengo que reemplazar f de 0, ¿sí? En vez de h, poner 0. Ojo que aquí h es el valor, ¿no es cierto? El valor es h, en vez de h aquí, poner 0. Como no hay ningún valor, pues me queda 1. El límite de una constante es la misma constante. Es igual a 1. Por lo tanto, la derivada f' de x de esta función, ¿sí? F' de x es igual a 1. Esa es la derivada. Esto quiere decir que si yo reemplazo x ya en la gráfica, recuerden que esto partimos de una función lineal, la función es x más 1, ¿sí? Si yo reemplazo en cualquier punto, cuando x vale 2, por ejemplo, f' de 2 me va a dar la derivada, perdón, me va a dar la pendiente. F' de 2 es igual a 1, o sea, la pendiente en el punto 2 es igual a 1. F' de 3, la pendiente en el punto 3 me va a dar también igual a 1, ¿sí? Ya que es una función constante. F' de x es otra función y es una función constante porque solamente tiene 1. F' de 3 es igual a la misma constante, a 1. Y en cada punto la pendiente es la misma. Recuerden que la derivada, ¿sí? La derivada es la pendiente, justamente esta derivada de f' de x es la pendiente, habíamos anotado, ¿sí? Es la pendiente, ¿no es cierto?, de la recta tangente, o es la tangente. Y también es igual a la tangente del ángulo, la pendiente es igual a la tangente del ángulo.
Y si observamos, pues efectivamente la pendiente de esta recta x más 1, que es una recta, ¿no es cierto? Es una función lineal. La pendiente es 1, ¿sí? Recordemos que la forma es mx más b, donde m es la pendiente aquí obviamente es 1, y en cada punto me va a dar 1, ¿sí? Y 1, pues el término b es el corte con el eje y. Entonces, así sacamos. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo obtener la derivada usando la definición? ¿Sí? Otro ejemplo acá. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x es igual a x al cuadrado menos x más 3. ¿Sí? Hay un trinomio, es una función cuadrática. Va a ser una parábola, ¿no es cierto? El x al cuadrado es positivo, por lo tanto va a tener un punto mínimo, se va a abrir hacia arriba. ¿Sí? Va a ser más o menos así. Vamos a sacar la derivada, la primera derivada de esta función, f' de x, es igual al límite, usando la definición, cuando x tiende a 0, no cuando x, perdón, cuando h tiende a 0, la variable aquí, h tiende a 0, y h es el incremento que tenemos que hacer a la función f de x, más h menos f de x, para obtener ahí ese cociente incremental bastante pequeño, en un punto determinado, sobre h. Esto justamente es un cociente incremental. ¿Ya? Muy bien, vamos a botar acá qué es f de x, qué es f de h, f de x más h, perdón. F de x es la función original, que es x cuadrado, menos x más 3. Y f de x más h es poner, en vez de x, me toca poner x más h. Por lo tanto, aquí queda x más h elevado al cuadrado, menos, en vez de esta x, tengo que poner x más h entre paréntesis. Y el 3, pues que no tiene x, simplemente va más 3. Esto resolviéndolo, es igual. Esto de aquí es un producto notable, la primera elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, quedaría en orden hx, y más el segundo término elevado al cuadrado, me queda así. ¿Sí? Quitando acá el paréntesis, me queda menos x, menos h, y más 3. ¿Sí? Esto, pues, términos semejantes, x cuadrado, hx, h cuadrado, no tengo nada semejante aquí, tengo menos x, menos h, y 3, queda igual. Volviendo acá al ejercicio, pues, la primera derivada de la función f de x es igual al límite, todavía no saco el límite, sigue ahí la operación límite, cuando h tiende a 0, de este cociente de diferencias o cociente incremental, que dice f de x más h es todo eso de ahí, por lo tanto le pongo x cuadrado más 2hx más h al cuadrado, menos x menos h más 3, ¿sí? Menos, la fórmula dice menos, el cociente incremental dice menos f de x, que es f de x, es todo esto de aquí, menos x cuadrado, menos x más 3. Todo esto dividido para h, ¿sí? Ya se entendió entonces que simplemente hay que reemplazar f de x más h y f de x, ¿sí? F de x más h es esto de aquí, que está acá. F de x es esto de aquí, que está acá. F de x la función original. Y sobre h, que es pues parte de la fórmula, por llamarlo así. Resuelvo esto, me quedaría un límite cuando h tiende a 0. Quito todo este paréntesis, x cuadrado más 2hx más h cuadrado menos x menos h más 3. Menos x cuadrado, aquí cambia todo el signo, más x y menos 3, ¿sí? Dividido para h, y luego hago las operaciones, ¿sí? Dividido para h. Muy bien, ¿qué puedo simplificar aquí? Que se elimina, más bien dicho, pues este x negativo, con este x positivo se elimina, este 3, con este 3 negativo se elimina,
este x cuadrado con este x cuadrado de aquí, negativo también me queda igual a un límite cuando h tiende a 0 de 2hx más h al cuadrado menos h que está ahí. ¿Qué más me queda? Y el resto se eliminó dividido para h. Si yo reemplazo aquí f de 0, no sé, perdón, f de 0, claro, pero recuerden que la variable es 0, la variable es h, ¿no es cierto? Entonces aquí si pongo en vez de esta h 0, ya reemplazando, usando las propiedades para resolver el límite, pongo 0 y aquí pongo 0, me va a quedar indeterminado, un límite 0 sobre 0, que es indeterminado, ¿sí? Por lo tanto, antes de eso, pues voy yo ya de una vez aquí a obtener un factor común, factorización, voy a factorar y simplificar para resolver este límite. Factor común h, en todos ellos tienen común h, ¿no es cierto? Entonces voy a continuar aquí colocando la factorización de eso. Límite cuando h tiende a 0, voy a sacar factor común h, que me queda 2x más h menos h para h es igual a 1, ojo que ahí me queda 1, dividido para h. Dividido por h, ¿sí? Por lo cual yo logro pues simplificar esta h con esta h se simplifica y me queda simplemente ya un límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De 2x más h menos 1, ¿sí? Esto entre paréntesis, es el límite de todo eso, ¿sí? Entonces, esto es igual, ya usando las propiedades, f de 0, en vez de h voy a poner 0, y ojo que es en vez de h, no se confundan con x. En vez de h voy a poner 0, simplemente lo estoy poniendo así. En vez de h voy a poner 0, para más o menos hacer relación al, al límite que sacábamos, pues, simplemente usando las propiedades, reemplazando en vez de la variable, en este caso la variable es h, ¿sí? En vez de h voy a poner 0. Entonces, 2x, o 2x normal, más, en vez de h, coloco 0, ojo que aquí la variable es la h, límite es cuando h tiende a 0, h vale 0 y menos 1, ¿sí? Ese es el límite finalmente, pues, esto es igual a 2x menos 1. Es igual a 2x menos 1. Y ese es el límite, ¿sí? Ya saqué el límite, por lo tanto, acá ya pongo simplemente que esto es igual, el límite es igual a 2x menos 1. Y ese límite era igual a la primera derivada de la función, que empecé a sacar la derivada de la función original, que es x cuadrado menos x más 3. La derivada de x cuadrado menos x más 3 es 2x menos 1. ¿Sí? Esa es la derivada.